Y gracias por la oportunidad que se me está brindando para poder esclarecer estos hechos. Mi primera pregunta es, ¿por qué la quieren sacar del cargo fiscal? A ver, ¿por qué? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es importante que la ciudadanía sepa que durante mis 3 años de gestión, porque fueron 3 años que estuve como fiscal de la Nación, yo he trabajado 43 denuncias constitucionales contra diversos funcionarios. De repente, muchos no entienden qué cosa es una denuncia constitucional, ¿no? Versus los fiscales que me antecedieron, los fiscales de la Nación anteriores, habían sacado como máximo en su gestión 3, por ahí 1, 4, como máximo. Una denuncia constitucional es una denuncia que se hace contra altos funcionarios, llámese congresistas, ministros, vocales supremos, fiscales supremos, ¿no? Generalmente por delitos de corrupción, ¿no? Se presenta son altos funcionarios que tienen la calidad de, le llamaban aforados, le llamamos aforados. Estas son denuncias que se presentan y que ameritan que se haga toda una investigación. Se hace la investigación y de haber elementos, entonces el despacho dice acá sí procede mandar una denuncia constitucional. Yo he mandado 43 denuncias constitucionales. Muchas de ellas han sido archivadas. ¿De qué casos, doctora? Por ejemplo, yo presenté una denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón. 3 denuncias constitucionales que estaban avaladas en pericias no hechas por Zoraida Ábalos, sino por la Contraloría General. Las 3 fueron archivadas en el Congreso. He presentado denuncias constitucionales contra Héctor Becerril, denuncias constitucionales, por ejemplo, contra Jorge el Castillo, Velázquez Gesquén, Luciana León, contra el señor Merino, en los casos de Brian Inti Brian, ¿no? Denuncias que han sido archivadas. Comprenderán que eso genera, te abre puertas de enemigos, O sea, ¿no? se abrió su puerta de enemigos y solo para pasarle después a Nélida, hay un documento que usted ha pedido esta tarde, que la Junta de Fiscales Supremos se pronuncie sobre su caso y señale, y en esa junta está la fiscal Patricia Benavides, y señale qué opina sobre este proceso que se le va a ver el jueves. ¿Podemos ver el documento, Gio, por favor? Estamos con ese documento en el cual, ¿por qué se hace ese pedido de la Junta de Fiscales Supremos se pronuncie sobre su caso? Porque yo creo que lo que está pasando es grave. No lo vean solamente como un ataque a Zoraida Ábalos. Esto en realidad es una señal de amedrentamiento, es una señal, es un aviso, ¿no?, a los jueces y fiscales, al sistema de administración de justicia, de que si tú no te alineas a los intereses, te puede suceder esto, te pueden destituir. Y creo que lo que está en juego es la autonomía y la independencia, en este caso, del Ministerio Público. Lo que está en juego también es la democracia. ¿Qué cosa es la democracia? ¿No es división de poderes? En un juego de un balance, ¿no es cierto? Si hay un copamiento de las instituciones, ¿qué podemos pensar? Si sabemos que, por ejemplo, uno de los pilares básicos de la democracia es el sistema de administración de justicia, ¿no? Esto es, como le digo, es grave porque abre puertas para que mañana, hoy es conmigo, mañana puede ser con un vocal supremo o con otra institución. Sí. Doctora Ábalos, usted hace referencia de estos 43 casos abiertos a altos funcionarios, excongresistas, en el marco de denuncias constitucionales. Si hacemos una exhaustiva revisión, ¿hay algún caso que suene fuerte, el motivo por el cual usted ha sido denunciada y el día jueves su caso va a ser abordado por el Congreso de la República? ¿A quién se le tocó fuertemente para que hoy usted esté en estas circunstancias? Bueno, han sido muchas las denuncias que he presentado y la denuncia que se me hace, por el cual soy citada el día jueves 23 de mayo, dicen que yo habría infringido el artículo 159 en su inciso 4 de la Constitución. ¿Y qué dice este artículo? Dice, es deber del Ministerio Público conducir las investigaciones desde un inicio. Como ustedes verán, no hay un mandato concreto, es un mandato en general. O sea, ¿cómo lo puedo haber yo transgredido? Y además dicen porque yo me habría demorado, hay demora y rehusamiento. Y yo quiero contarles, porque esto creo que es importante que la comunidad lo sepa. Cuando suceden los hechos contra el expresidente Castillo, salen en una nota periodística los primeros días de noviembre del 2021. 7, 8. Y yo el día 10
Miren, el 10 de noviembre decido abrir investigación, pero lógicamente no puedo de frente abrir investigación contra el presidente, porque no, tú tienes que tener una investigación de por medio. Entonces digo, abro investigación primero contra el ministro Ayala y contra el secretario Bruno Pacheco. O sea, decido abrir investigación contra altos funcionarios y personas del entorno del expresidente Castillo. Y abro la carpeta de ascensos irregulares para fuerzas policiales y militares. En ese interín abro otra carpeta más que la acumulo, que son las carpetas de los casos contratos biodiesel y Puente Tarata. Llamo a declarar como testigo al expresidente. Él, como investigado, se puede negar, en virtud de la ley, puede negarse a declarar, como que lo hizo, pero como testigo no podía. Fue una estrategia, lo llamamos a declarar el 28 de diciembre. Incurren algunas incoherencias y es por eso que en menos de 2 meses, porque abro esta investigación 10 de noviembre del 2021 y el 4 de enero del 2022 decido abrir investigación contra el expresidente Castillo. Ahora, muchos dicen, ¿no? Pero doctora, usted abre investigación y suspende. Nunca se suspendió la investigación. Entiendan que yo no investigo a una persona, yo investigo hechos que involucran a personas. Por lo tanto, la investigación siempre siguió. Cuando se dice que se suspende solamente es en virtud a la figura presidencial del artículo 117 de la Constitución, lo que se está diciendo ahí es no puedo ordenar tu detención, no puedo llamarte a declarar, no puedo dar impedimento de salida. Eso era, pero nunca se suspendió. Esa es la narrativa que han creado, como que yo suspendí. No, la investigación siguió. Es por eso que creo yo, y lo digo, cuando la doctora Patricia Benavides en diciembre de 2022 presenta las denuncias, gran parte de las denuncias que presenta tienen origen en las carpetas que yo abrí y otras carpetas más que se fueron sucediendo, porque acuérdense que yo termino mi gestión el 29 de marzo y se siguieron dando otros casos más. ¿Por qué alguien, una ex fiscal de la Nación como Gladys Echaíz, que ella en su gestión cerró 2 investigaciones por el artículo 117 de nuestra Constitución contra el expresidente Alan García, ahora la denuncia usted por lo mismo? ¿Qué cree que está, digamos, eso es lo que resulta paradójico, ¿no? La doctora, que es una ex fiscal de la Nación, que archivó efectivamente 2 casos contra el expresidente en base a ese artículo. Porque esa era la posición jurídica. También es importante que el público entienda el antes y el después. O sea, 42 años de vida institucional tiene el Ministerio Público. Durante 39 años todos los fiscales de la Nación aplicaban el 117 de la Constitución. Vale decir, a un presidente en funciones, en su mandato, por delito cometido en su mandato, no lo investigaban. Archivaban liminarmente. ¿Qué significa un archivo liminar? Hay 2 tipos de archivos. Tú me presentas una denuncia, yo hago toda una investigación y llego a la conclusión que se debe archivar. Pero el otro archivo liminar es cuando llega la denuncia y yo digo, acá no voy a hacer nada. Simplemente en virtud, ¿no? Narro los hechos, motivo de la denuncia y en 4 líneas digo, en virtud al artículo 117 de la Constitución, no es permitido investigar a un presidente en funciones. Y así se archivaban. Ahora, ¿qué cosa creaba eso? Para mí, impunidad. Impunidad, porque ya no podías investigar al presidente ni en ese momento, ni cuando ya dejaba de ser presidente, porque ya estaba archivado el caso. Por eso que yo lo que quisiera que entiendan es que el precedente positivo que yo senté es justamente ese. Abrí investigación para evitar después lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso Toledo, que hay que presentar una extradición para traerlo. No. Cuando yo rompo esta tradición jurídica, justamente con el expresidente Vizcarra en el año 2020. Mucho se ha dicho porque también se construyó una narrativa de que yo era amiga del presidente Vizcarra. Siempre digo, cuando no te encuentran actos de corrupción, te tienen que destruir la imagen. Y como decían que yo era amiga del expresidente Vizcarra, yo pregunto, si yo era amiga, con él rompo la tradición en el 2020 y lo investigo y lo denuncio constitucionalmente por el caso Swing. Recordarán ustedes. Y en esa oportunidad nadie me cuestionó, nadie me presentó una denuncia constitucional. Doctora, yo quisiera hacer una comparación y le ruego me disculpe porque las comparaciones son sumamente odiosas. Si a usted la están, en este caso, investigando, cuestionando por una lentitud que supuestamente usted tuvo en el proceso cuando usted era fiscal de la Nación, entonces, ¿qué tendríamos que decir de la fiscal Patricia
Patricia Benavides, con todo lo que ha pasado en este conflicto social, con más de 60 muertos en el país. No se perduró ninguna investigación. ¿Podría correr la misma suerte que hoy usted está corriendo? Claro, si van a aplicar el mismo, ¿no? A igual razón, igual derecho, o sea, claro, porque yo pregunto, ¿cuántas denuncias hay que hemos presentado, ¿no? Y están en el Congreso y que todavía no han sido ni calificadas? A nadie se le ha ocurrido la fiscal de la Nación una investigación por demora. Sí, está en ejercicio, sí, pero no hay ninguna entidad que le haya aperturado una investigación a ella por este tipo de casos. Entonces, no se estaría aplicando este principio de igualdad. Al parecer, ¿no? Yo lo que siento es que acá hay una venganza política, ¿no? Aquí es un linchamiento político contra Zoraida Ábalos. Ok, y si dice usted que viene de un tema político, ¿podríamos identificar de qué partido? ¿Fuerza Popular está en contra? Bueno, ustedes vean de que yo he presentado 43 denuncias de diferentes bancadas, ¿no? O sea, no he tenido sesgo político. Si a usted la destituyen este jueves, ¿entre quiénes estarían sus reemplazos? Mis reemplazos, buena pregunta. Mire, justo, no sé si yo puedo presentarles, tengo una resolución, no sé si se las puedo alcanzar. Sí, aquí yo se la puedo alcanzar. Una resolución que está si me alcanzan el folder. La Junta Nacional de Justicia ha publicado una relación con respecto al concurso donde salieron elegidos la doctora Patricia Benavides, la doctora Delia Espinosa, el doctor Juan Carlos Villén. Han quedado en reserva varios concursantes, 3 en primer lugar. Han quedado en reserva. No es todo el paquete. Tengo ahí la resolución. Ok. ¿Podría pasarme el documento y yo se lo ubico? Porque sí, claro. ¿Cómo te lo sí, por favor. Han quedado, para mostrarle, ¿no? Que son datos objetivos los que voy a presentar. Disculpe usted. La Junta Nacional presenta, aquí está. Estamos hablando de los reemplazos, si es que el Congreso saca a la fiscal. En este momento no hay plaza vacante, pero si logran su cometido el 25, este jueves 25, va a quedar una plaza vacante. ¿Y quiénes la podrían ocupar? La doctora Delia Espinosa es la primera, ella ya es fiscal suprema. La que sigue es la doctora Tapia. La doctora Yanina Tapia, que fue la fiscal adjunta suprema del doctor Gonzalo Chávarri. El que sigue es el doctor Franklin Thomes es el fiscal, que es fiscal superior en Arequipa y que ha sido nombrado por la doctora Patricia Benavides como fiscal supremo y ha reemplazado al doctor Eliseo Fernández y ve actualmente a nivel supremo todos los casos cuellos blancos. Y el tercero es el doctor Uriel Terán, fiscal superior de Arequipa, que la doctora Patricia Benavides lo ha nombrado como fiscal supremo y fue el que reemplazó a la doctora Bexaber Revilla. Estamos hablando de fiscales cercanos a la fiscal Benavides. Usted no tiene por qué responder este tema, pero ¿por qué esta contracampaña? Porque como acaba de preguntar también mi compañera, hay medios que inventan información contra usted, hay trolls, pero por ejemplo no están investigando los 60 muertos de estas protestas que han pasado. Y sobre eso el Congreso mira al techo. Sí, una pasividad y un silencio absoluto. Entonces, ahí yo un poco traigo a acotación, doctora Ábalos, la desesperación de la población, la reacción de la población. Por eso reacciona la población en el interior del país, para decir, no hay un sistema de igualdad en el tema de justicia. A unos los juzgan y a otros los liberan. Hay fiscales que han hecho muy bien su trabajo y hay fiscales que abiertamente han demostrado su parcialidad. Entonces, en este país no hay democracia, ¿no? Y lo han cantado en varias versiones. Entonces, con todo esta situación que usted acaba de explicar, ¿qué espera del Congreso de la República? Bueno, yo soy mujer de fe y espero que ese día, ¿no? Porque yo no digo nunca que es todo el Congreso, es un sector del Congreso. Espero que puedan entender. Quiero creer que muchos han creído esa narrativa falsa de que, por ejemplo, yo era amiga del señor Vizcarra, ¿no? Y para desprestigiarme se crearon muchos mitos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando decían de que yo me había quedado a conversar con él horas. Yo había ido a ver un asunto de un tema de presupuesto. En cámaras de Palacio de Gobierno, ¿no? Que se quedó 3 horas. Que me quedé 3 horas. Felizmente, fíjense, salgo de esa diligencia y me voy al Banco de la Nación a cobrar mi sueldo. Y ahí está la fecha en que entro, con lo cual se desvirtúa lo que ellos dicen. Después sale una señorita, Karen Roca, a decir también que el día 9 de julio, creo, de ese año, que habíamos sido convocados a un Consejo de Estado.
¿ya? Y a un Consejo de Estado iba el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación, el Contralor General. Estábamos ahí y esa reunión me acuerdo mucho que empezó a las 10 en punto y acabó a la 1. Y yo no sabía que cámaras de Canal N, ¿no?, estaban ahí monitoreando todo. Entonces la señora dice que yo, después que terminó la reunión, que era la 1, yo me había quedado a solas con el presidente Vizcarra para complotar, para ponerme de acuerdo, para hacerle daño al ex contralor Edgar Alarcón y a un congresista Tejada. Esa es la noticia que comenzó a rebotar, sobre todo en ciertos medios de publicación. Felizmente, a Dios gracias, estaban las cámaras de Canal N, donde graban que yo entro minutos antes de las 10 y salgo a la 1 y 2 minutos. Y está la foto ahí, la presenté yo, sale el Contralor General de la República, al costado está el Defensor del Pueblo y estoy yo atrás. 1 y 2 minutos. ¿En qué momento me quedé a complotar, a maquinar? O sea, era parte de la narrativa, ¿no? Y siempre sacaban a diario los troles, que yo no quería investigar al presidente. He sido la primera, o sea, eso que quede claro, soy la primera fiscal de la Nación que le ha abierto a presidentes en función, le ha abierto investigaciones, creando un precedente positivo, ¿no? Y evitando la impunidad, que eso era lo que había antes. Se archivaban liminalmente y no más podías volver a investigar. Eso creo que es importante. Una de las cosas que también ha resaltado usted es el equilibrio de poderes que significaría que se rompería con su salida, porque por cualquier denuncia, por cualquier motivo, cualquier juez fiscal supremo podría salir del cargo y esto pasaría y sería un precedente terrible. Nefasto para la democracia. Esto es un quebrantamiento a la Constitución, es un quebrantamiento a la ley y a la institucionalidad. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando cuando el sistema de administración de justicia está siendo vulnerado? O sea, el sistema de administración de justicia es pilar básico en la democracia, como lo es el equilibrio de poderes. O sea, esto es un copamiento a las instituciones, ¿no? Hoy es con Zoraida Ábalos, Ministerio Público, mañana va a ser con algún vocal supremo. ¿La doctora Zoraida Ábalos estaría entorpeciendo a la clase política en la actualidad? ¿Entorpeciendo? O sea, siendo una piedra en el zapato. Ajá, creo que para muchos soy una piedra en el zapato, ¿no? ¿Y se lo han manifestado los partidos políticos? ¿Ha habido algún congresista que se le ha acercado a insinuar ciertas condiciones? No me lo han dicho directamente, pero cuando veo en algunos diarios, ciertas primicias en primera página, sobre, por ejemplo, hay un caso que ha salido en primera página diciendo que yo he obviado algunos datos, ¿no? Para contarles nada más. Una declaración jurada. Una declaración de jurada de intereses. Miren, mi esposo tiene un hijo que en el año 2016 se fue a vivir a Estados Unidos y antes de irse él tenía que cobrar un dinero que le debían poco, ¿no? Más de $3.000, pero tenía que cobrar. Entonces le dejo un poder a su papá para que su papá se lo cobre y después con una persona que vino se lo envió. Y eso fue en el 2016, sí me lo comentó, pero yo he hecho declaración jurada de intereses en octubre del 2021, 5 años atrás, me voy a acordar de un hecho que no tenía mayor importancia. Entonces, y después dicen que también he obviado, que no he puesto que en tal año fui fiscal suprema civil y en el otro año, año siguiente, fiscal suprema en control interno. Sí, pero yo eso cada año lo declaro en mi declaración jurada de bienes y rentas. Entonces, pero no me han abierto, Contraloría no me ha abierto, porque lo que me ha mandado es un documento exhortándome que para la próxima declaración jurada no olvide esos datos. Pero sin embargo, es un tema que no es tan importante, sale en primera página de cierto diario. Se están buscando, digamos, 4 pies al gato, o sea, más de 4 pies al gato. Sí. Y están buscando, digamos, como usted dice, desprestigiarla para poder justificar su salida. Edgar Alarcón ha sido un gran enemigo al que se enfrentó y al que no le pasó absolutamente nada, ¿no es cierto? Nada. Y eso, digamos, la que denuncia termina siendo denunciada. Así es en este país, ¿no? El país de las maravillas. Yo denuncié esos hechos, pero yo termino siendo denunciada. Y me van a inhabilitar por una infracción que no cometí y por una demora que nunca se dio. Porque estoy demostrando, y lo que les estoy diciendo es hecho que puedo demostrar, porque ahí están las investigaciones. Ahí están para que vean que en menos de 2 meses abrí la investigación y que nunca se suspendió. Porque esto es algo así como tú... cuando inicias una investigación tienes que tener una hipótesis, tienes que tener una estrategia. Y mi estrategia fue, primero tiro la red para que vayan cayendo gente gente muy ligada a él, y después me van dando elementos como para poder ver
hasta qué grado de participación tenía él. No, de frente a una denuncia periodística, no puedes tú de frente investigar a un presidente en funciones, no sería serio. Acuérdense que el 117 de la Constitución establece que solamente se puede denunciar al presidente por traición a la patria y otros 3 temas más que son administrativos. No estaba el tema de corrupción de funcionarios. Es por eso que inclusive se presentaron proyectos de ley ante el Congreso para agregarle estos supuestos. Uno de ellos sería para presidentes que en su gestión, en su mandato, cometan actos de corrupción. Pero lo importante es que con el precedente que yo senté, ningún presidente de aquí para adelante va a quedar en impunidad. Cualquier hecho de corrupción que pueda cometer ya no va a quedar en impunidad, porque yo cambié ese precedente en el 2020 justo con el expresidente Vizcarra. Y ese mismo criterio lo adopté por principio de igualdad con el expresidente Castillo. Si esto pasa con con una fiscal suprema, imagínese lo que pasa con un ciudadano de a pie. Así es. ¿O qué puede pasar con un fiscal provincial, un fiscal superior que no se alinea a los intereses, ¿no? Es grave, por eso eso es lo más grave. Claro. Esto creo que vulnera todo el sistema democrático. Si sigue, por ejemplo, lo que usted está diciendo es que si contra una fiscal supremo le están pasando esto, ¿qué le pasará a un ciudadano de a pie? ¿Usted ha sentido solidaridad de la fiscal Patricia Benavides en este caso? Estoy solicitando. Yo solicité hace como 2 meses, yo le pedí a la Junta, pero creo que mis colegas no evaluaron en ese momento la real dimensión de lo que está pasando. Hoy es a Zoraida Ábalos, mañana puede ser a cualquiera de ellos. O sea, está esperando que la fiscal Benavides, el fiscal Pablo Sánchez y el fiscal Villena se pronuncien de manera solidaria sobre lo que va a pasar el jueves 25. ¿Y usted cree que se pueda dar ese escenario, doctora? Tengo fe en que pueda ser, tengo fe. No, la fe es lo último que uno debe perder. Porque no, como digo, no es defensa a Zoraida Ábalos, es defensa a la institucionalidad, a la autonomía y a la independencia de la institución. Siendo así, la fiscal Patricia Benavides se comunicó con usted, le mostró la empatía, solidaridad en este tema, ¿o ha sido muy lejana a este contexto? No hemos conversado del tema, salvo cuando lo traté en Junta. Como les digo, se trató, en un principio dijeron que iban a sacar un comunicado, pero después como que se enfrió la cosa y sacaron un comunicado bastante tibio, ¿no? Como digo, de repente no evaluaron lo grave, la magnitud de la puerta que se está abriendo. Pero tampoco hay algún otro fiscal que haya salido justamente a explicar esta magnitud a futuro. Porque si hoy está pasando el caso de la doctora Ábalos, podría pasar cualquier otro fiscal. En estas condiciones habría que sentar este precedente. Y si no se tiene una muestra de lo que podría ser más adelante, la situación va a ser mayor. No, además, yo quisiera cerrar con uno de los sofismas que más han saltado sobre usted, ¿no? Que es vizcarrista, que es la principal acusación que lanzan sobre usted. Zoraida Ábalos, vizcarrista, hasta Lagarta, ¿no? Sí. Solo díganos, ¿por qué eso no es cierto? ¿Por qué no es cierto? Porque no hay ni un dato objetivo al respecto. Porque yo siempre digo, cuando no te encuentran actos de corrupción, te tienen que desacreditar, porque algo tienen que hacer. Y ese cliché con el que me bautizaron fue desde el primer día que juramenté. El primer día que yo juramento, en virtud a un artículo de la ley orgánica, se tiene que invitar a la juramentación al presidente, ¿no? Y él fue, pero no me juramentó, yo juramenté frente a un crucifijo aparte. Pero estaba ahí. Y al día siguiente una nota, salgo yo todo, pero la cara de Vizcarra con mi cuerpo, ¿no? Desde ahí comenzaron, amiga de Vizcarra. Primero decían que era amiga de la esposa, después que era amiga de él, y una serie de improperios más. Porque algo tenían que decir para desacreditarme, ¿no es cierto? Yo les pregunto a ustedes, si yo tuviera algún audio, algo que me comprometiera con los enemigos que tengo, ¿no creen que ya lo habrían sacado? Si yo tuviera un desbalance patrimonial, algo, ya lo hubieran sacado. Esta situación, la verdad, que debería de generar este precedente. ¿Qué va a pasar después de este jueves si es que el Congreso la ¿Qué es lo que va a pasar? Pretenden destituirme, inhabilitarme y en el peor de los casos suspenderme, ¿no? Pero 5 años. Está pidiendo la comisión. Están pidiendo una inhabilitación en el caso que prospere la infracción constitucional, pero también me están denunciando porque dicen que ha habido retardo y rehusamiento y eso podrían ellos solicitar una suspensión hasta que un proceso termine. O sea, ¿se dan cuenta?
lo que eso significaría por una infracción que no existe y por un retardo que no existe. Están ahí las pruebas. Es más, las últimas pruebas que llegaron a mi despacho fueron del 3 de diciembre, que llegan del sistema anticorrupción, del 15 y del 30 de diciembre. O sea, fueron las últimas pruebas que yo pude acopiar. Y el 4 de enero estoy presentando. Por eso, por Dios santo, ¿dónde está la demora? ¿Dónde está el rehusamiento? La fiscal suprema, Zoraida Ábalos, estuvo en Activa Fondo. Muchísimas